Hola a todos, espero que estén muy bien. Navegando por internet me encontré un short muy interesante de Alxine sobre los universos donde sería prácticamente imposible sobrevivir. En el video menciona algunos eventos específicos de la saga Mega Man X, pero creo que vale la pena profundizar un poco más. Si lo pensamos bien, cada saga de Mega Man tiene sucesos tan catastróficos que la vida de una persona común estaría en constante peligro. Así que hoy comenzaremos con la saga que, en mi opinión, sería una de las más difíciles para sobrevivir. Vamos a analizar los eventos catastróficos que pusieron en riesgo a la humanidad durante la saga X, y las razones por las que sería extremadamente difícil sobrevivir en ese mundo. Pongámonos en situación. Imagina que eres una persona completamente normal. No eres un Maverick Hunter, no eres un científico brillante ni tienes poderes especiales. Solo eres alguien común viviendo en un mundo donde los robots ayudan a las personas, al menos al principio. Comencemos con el primer gran desastre. Para quienes no conocen mucho la historia, los Reploids son robots creados a partir del diseño de X. A diferencia de los robots tradicionales, poseen inteligencia avanzada, libre albedrío e incluso emociones. El Dr. Light mantuvo a X en pruebas durante aproximadamente 100 años para asegurarse de que jamás representara una amenaza para la humanidad. Sin embargo, ese proceso nunca fue aplicado por el Dr. Cain. Cuando Cain descubrió a X, copió su diseño para crear una nueva generación de Reploids. Entre ellos estaba su mayor obra maestra, Sigma. El problema fue que, tiempo después, Sigma terminó infectado por un misterioso virus tras enfrentarse a un poderoso robot rojo. Ese encuentro cambió por completo su forma de pensar. Poco a poco comenzó a desarrollar una ideología extremista. Su argumento era simple. Si los Reploids son más fuertes, más inteligentes y superiores físicamente a los humanos, ¿por qué deberían obedecerlos? Y quienes no compartían esa idea, simplemente eran eliminados. Con el tiempo, Sigma convenció a miles de Reploids para rebelarse contra la humanidad. A esos robots se les conocería como Mavericks. Ahora bien, ¿por qué este evento sería tan catastrófico para una persona común? Los videojuegos no muestran todo el horror de esta guerra, pero los mangas sí dejan claro que los Mavericks no solo destruían ciudades o instalaciones militares. También asesinaban civiles sin ninguna consideración. Y aquí es donde debes recordar algo importante. Tú eres una persona común. No tienes un booster. No tienes armadura. No eres X ni 0. Si un Maverick aparece frente a ti, prácticamente no tienes ninguna posibilidad de defenderte. Por eso casi nunca vemos humanos enfrentándose directamente a los Mavericks. Esa tarea recaía en los Maverick Hunters, Reploids entrenados específicamente para combatir a otros Reploids. En otras palabras, si un Maverick te encuentra solo en un callejón, bueno, digámoslo de forma sencilla, cagaste. Y la situación solo empeora. Durante los acontecimientos del primer Mega Man X ocurren desastres por todas partes. Una ciudad completa queda congelada, un avión se estrella desde el cielo, enormes sectores se quedan sin electricidad, los mares son invadidos y múltiples infraestructuras son destruidas. Todo eso ocurre prácticamente al mismo tiempo. Ahora imagina intentar hacer tu vida normal mientras suceden este tipo de ataques constantemente. Ir al trabajo, salir a comprar o simplemente caminar por la calle podría convertirse en una sentencia de muerte. Y eso, apenas es el comienzo de la saga X. Ahora quiero que se queden con un detalle muy importante. Esta rebelión no ocurrió en una sola ciudad ni en una sola región. Fue un conflicto de alcance mundial. Prácticamente ningún lugar del planeta estaba completamente a salvo. Además, recuerden otro dato clave. Los 8 Mavericks que enfrentamos durante el juego no eran simples robots. Antes de la rebelión, todos ellos fueron Maverick Hunters, encargados de proteger a la humanidad. Sin embargo, por distintas razones terminaron uniéndose a Sigma. Algunos lo admiraban y le guardaban lealtad, otros fueron intimidados o manipulados, y algunos simplemente compartían su idea de que los Reploids eran superiores a los seres humanos. Eso significa que incluso los héroes encargados de defender el mundo podían convertirse en sus peores enemigos. Pasan los meses, pero esos meses se sienten eternos. Has pasado todo ese tiempo escondido, viviendo prácticamente una cuarentena forzada. Cada día despiertas con la incertidumbre de si tu ciudad será la próxima en ser atacada.
Afuera solo se escuchan explosiones, sirenas y el estruendo de las batallas entre los Maverick Hunters y el ejército de Sigma. Hasta que, una mañana, en todas las transmisiones de noticias aparece un comunicado de última hora. Última hora. Los Maverick Hunters han logrado derrotar a los principales líderes de la rebelión. Los 8 Mavericks han sido eliminados. También se confirma la caída de Sigma. Su fortaleza ha colapsado y las autoridades declaran un gran golpe a la rebelión. Después de meses de miedo, por fin puedes respirar. Te dices a ti mismo, al fin, todo terminó. Pero no tienes idea de que lo peor de esta historia apenas está por comenzar. Han pasado 6 meses desde la caída de Sigma. Los Maverick Hunters apenas conservan una cuarta parte de los miembros que tenían antes. Durante ese tiempo, la actividad Maverick disminuyó considerablemente, pero poco a poco comenzó a aumentar de nuevo. Uno pensaría que, sin su líder, los Mavericks terminarían desapareciendo. Después de todo, ¿no son infinitos? ¿Verdad? Pues bien, aquí es donde la historia se pone interesante. En el manga este acontecimiento se explica con mucho más detalle. Mientras X combatía a los Mavericks restantes, no podía dejar de preguntarse por qué seguían apareciendo tantos, aun cuando Sigma ya había sido derrotado. Tras vencer a uno de ellos, haciéndole un fatality al estilo Kano, Fatality. X descubre algo impactante. El Maverick llevaba un chip con el emblema de Sigma. Pero eso no era lo más sorprendente. Aquel enemigo nunca había sido un Reploid que se volvió Maverick. Fue construido desde cero con un único propósito: causar daño a los humanos. Gracias a este chip se descubrió que varias fábricas estaban produciendo nuevos robots diseñados específicamente para atacar a la humanidad. Lo más preocupante era que estas instalaciones no operaban de manera independiente, sino que estaban bajo el control de una organización conocida como los X-Hunters. Estos seguidores de los ideales de Sigma buscaban mantener vivo su legado. Su objetivo no era simplemente enfrentarse a los Maverick Hunters, sino continuar la visión de Sigma y preparar el camino para una nueva rebelión contra la humanidad. La amenaza ya no era solamente un grupo de Reploids que habían perdido el control. Ahora existía una organización capaz de crear nuevos enemigos desde cero, aumentando cada vez más el número de Mavericks y poniendo en peligro la supervivencia de los humanos. ¿Por qué esto es incluso peor? Bueno, pensemos en algo más profundo: el aspecto mental. La humanidad empieza a comprender una realidad aterradora. El problema ya no es solamente enfrentarse a Sigma como individuo, porque una persona puede caer, un ejército puede ser derrotado, pero una idea es mucho más difícil de destruir. Siempre existirá alguien que crea en los ideales de Sigma, alguien dispuesto a continuar su legado y repetir sus acciones. Ahora la humanidad ya no está luchando contra un solo enemigo, está luchando contra una ideología, un pensamiento que logró convencer a miles de Reploids de que los humanos eran inferiores y que ellos tenían derecho a tomar el control del mundo. Se informa que el reconocido científico Dr. Doppler afirma haber descubierto la verdadera causa de la rebelión de los Reploids. Según sus investigaciones, el comportamiento Maverick no sería una decisión completamente voluntaria, sino el resultado de un agente infeccioso al que ha denominado virus Sigma. El Dr. Doppler asegura haber desarrollado un método capaz de revertir los efectos de este virus y rehabilitar a los Reploids que sucumbieron a su influencia, permitiéndoles recuperar su comportamiento normal. De confirmarse estos resultados, la humanidad podría estar presenciando el principio del fin de la guerra Maverick. Después de los acontecimientos de Mega Man X2, el Dr. Doppler funda una ciudad llamada Doppler Town, un lugar donde los antiguos Mavericks son rehabilitados y reintegrados a la sociedad. Los Reploids que antes eran considerados una amenaza ahora regresan a trabajar, pero, como ya imaginarán, la tranquilidad dura muy poco. De un momento a otro, todos esos Reploids supuestamente rehabilitados vuelven a atacar a la humanidad. Y seguramente se preguntarán, ¿qué fue lo que ocurrió? Al principio, todas las sospechas recaen sobre el Dr. Doppler. Para el mundo entero, él había traicionado a la humanidad. La verdad era muy distinta. Algo que olvidé mencionar es que Doppler también era un Reploid.
La supuesta cura que había desarrollado no eliminaba el virus Sigma. En realidad, solo ocultaba temporalmente sus efectos. Era una falsa solución que, sin saberlo, facilitaba la aparición de nuevos Mavericks. La razón era simple. El propio Doppler había sido infectado por el virus Sigma y actuaba bajo su influencia. Cuando X finalmente logra derrotarlo, Doppler recupera la razón y comprende el enorme daño que provocó. Arrepentido, le revela una verdad todavía más aterradora. Mientras estaba controlado por el virus, ayudó a construir un nuevo cuerpo para Sigma. Pero eso ya ni siquiera era lo más preocupante. Durante la batalla final se descubre que Sigma ha evolucionado. Ya no necesita un cuerpo físico para seguir existiendo. Su conciencia puede sobrevivir en forma del virus Sigma, esperando la oportunidad de infectar a otro Reploide y regresar una vez más. Su último intento consiste en infectar a X, para convertirlo en su nuevo huésped. Afortunadamente, Doppler decide sacrificarse. Utiliza su propio cuerpo para contener el virus Sigma y permitir que X escape con vida. Aunque el juego deja algunos detalles abiertos a interpretación, todo indica que Sigma queda neutralizado, al menos por un tiempo. Después de todo esto, uno pensaría que la humanidad nunca volvería a confiar en los Reploids. Pero sucede exactamente lo contrario. Las grandes rebeliones desaparecen por un tiempo. Las ciudades comienzan a reconstruirse. La economía mejora. Y poco a poco la humanidad vuelve a confiar en los Reploids. Como Sigma aparentemente ha desaparecido y el virus Sigma ya no representa una amenaza inmediata, el mundo entra en uno de los períodos de mayor estabilidad desde que comenzó la Guerra Maverick. Es precisamente durante esta época de aparente paz cuando surge una nueva organización militar conocida como Repliforce, el ejército de Reploids más grande y poderoso jamás creado. Y aunque su misión era proteger al mundo, muy pronto se convertiría en el centro de una nueva tragedia. El desastre comienza durante la inauguración de Skylagón, una gigantesca ciudad flotante. Y, siendo sinceros, si uno lo piensa bien, construir una ciudad suspendida en el aire quizás no fue la mejor idea. Porque si algo salía mal, no solo estarían en peligro las personas que vivían allí, sino también quienes se encontraban en la ciudad ubicada debajo. Aún así, Skylagón era considerada uno de los mayores logros tecnológicos de la humanidad. Representaba el progreso, la cooperación entre humanos y Reploids, y la esperanza de un futuro mejor. Miles de personas asistían a la ceremonia de inauguración. Pero, de un momento a otro, un misterioso Maverick sabotea los sistemas de control. La estación pierde estabilidad. Y, en cuestión de minutos, Skylagón se desploma. El impacto destruye gran parte de la ciudad que se encontraba debajo. Miles de personas mueren y muchas más resultan heridas. Era la peor tragedia ocurrida desde el inicio de la Guerra Maverick. Entonces surge la gran pregunta: ¿quién fue el responsable? X y Zero encuentran a Colonel, uno de los comandantes de Repliforce, cerca del lugar del desastre. Los Maverick Hunters le piden que entregue sus armas y los acompañe para investigar lo sucedido. Y aquí ocurre algo que pudo haber cambiado toda la historia. Todo pudo solucionarse con una conversación. Pero el orgullo de Colonel se interpuso. Él se negó a rendirse porque, desde su punto de vista, entregar sus armas significaba admitir una culpa que no tenía. Para un soldado como él, eso era una deshonra. Los Maverick Hunters interpretaron su negativa como una confesión. Un simple malentendido terminó convirtiéndose en una guerra. Como respuesta, General, líder de Repliforce, reúne a todo su ejército y anuncia que dejarán de obedecer a los gobiernos humanos. Su objetivo era fundar una nación independiente formada exclusivamente por Reploids. Y aquí hay un detalle muy importante. General nunca manifestó su intención de exterminar a la humanidad. Lo que buscaba era que Repliforce pudiera existir sin depender de las decisiones de los gobiernos humanos. Pero existía un problema enorme. Repliforce poseía la Final Weapon, una gigantesca fortaleza orbital equipada con un cañón de un poder destructivo impresionante. Esta estación había sido construida como el máximo símbolo del poder militar de Repliforce. Su propósito era servir como un sistema de defensa y disuasión para proteger su independencia frente a cualquier amenaza. En teoría, era un arma defensiva. Pero desde la perspectiva de los gobiernos humanos, la situación era completamente distinta. Un ejército altamente armado que acababa de declarar su independencia y que, además, poseía una estación espacial capaz de atacar cualquier punto del planeta. Era visto como una amenaza inmediata para toda la humanidad. La guerra era inevitable.
Y mientras ambos bandos se preparaban para enfrentarse, había alguien observando desde las sombras. Sigma. Después de los acontecimientos de Mega Man X3, ya no podía formar enormes ejércitos de Mavericks como en el pasado. Sus fábricas habían sido destruidas y sus recursos eran mucho más limitados. Así que cambió completamente de estrategia. En lugar de crear un nuevo ejército, decidió enfrentar a los dos más poderosos que ya existían, Repliforce y los Maverick Hunters. Mientras ambos bandos se destruían entre sí, Sigma solo tenía que esperar. Cuando los dos ejércitos estuvieran debilitados, sería el momento perfecto para volver a atacar. Y, una vez más, su plan funcionó casi a la perfección. Ahora pongámonos en la situación de un ciudadano común. Lograste sobrevivir a la primera rebelión de Sigma. Sobreviviste a los ataques de los X-Hunters. Viste cómo aparecía el virus Sigma y cómo el Dr. Doppler prometía una cura que terminó convirtiéndose en otra tragedia. A pesar de todo eso, la humanidad consiguió levantarse una vez más. Y apareció Repliforce, el ejército más poderoso jamás creado, una organización que muchos consideraban el mayor símbolo de seguridad y esperanza para el futuro. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, esa esperanza desapareció. No porque Repliforce quisiera exterminar a la humanidad, sino porque un malentendido, el orgullo y la manipulación de Sigma desencadenaron una guerra que nadie deseaba. Al finalizar el conflicto, la humanidad no solo perdió a miles de personas, también perdió al ejército más poderoso que tenía para proteger el planeta. La final weapon fue destruida. Repliforce prácticamente desapareció. Y, una vez más, los Maverick Hunters quedaron como la única gran fuerza capaz de defender a la humanidad. Pero lo peor es que Sigma seguía con vida, y lo que estaba por ocurrir pondría al planeta entero al borde de la extinción. Por ahora, dejaremos el video hasta aquí. Bueno, espero que les haya gustado este video. La verdad es que tenía planeado subir otro contenido. De hecho, ya había terminado la segunda parte del video sobre el doblaje de la serie de Mega Man, pero por distintos problemas me fue imposible publicarlo. Así que decidí hacer este video. Siento que no quedó tan elaborado como me hubiera gustado, pero aún así espero que lo hayan disfrutado. ¿Saben? Hay algo curioso que pensé mientras preparaba el guión. Cada vez me da más la sensación de que el universo de Mega Man X se parece un poco al de Warhammer 40.000. Cuando parece que por fin todo va a mejorar, aparece una amenaza todavía peor. Y eso es precisamente lo que hace tan interesante esta saga. Si les gustó el video, les agradecería muchísimo que se suscribieran al canal. Me ayuda bastante para seguir creando este tipo de contenido. Y quiero dejarles una pregunta en los comentarios. Después de conocer todo lo que ocurrió en esta primera parte, ¿te gustaría vivir en el mundo de Mega Man X? Y si no, ¿qué saga de videojuegos crees que sería la más fácil de sobrevivir como una persona común y corriente? Los estaré leyendo. Nos vemos en el próximo video.